¿Qué tal todos? Bienvenidos a un nuevo episodio de Cine Nuestro, nuevamente con Carlos. Ya saben que toda esta temporada es con él. Y ahora nos vamos a ir con una película que a mí en lo personal me impactó mucho. Sí, Así, la primera vez que la vi, la verdad es que yo no conocía trabajos de la directora, que es Tatiana Hueso. mm, eh, y tanto técnicamente como toda esta parte del guión y la narrativa que tiene, se me hizo impresionante. Vamos a hablar hoy de Noche de Fuego, que pues prácticamente nos situamos en una sierra aquí en México, en donde se sabe que en este tipo de lugares muchas veces se realiza el cultivo ilegal de ciertas plantitas, ¿no? En este caso las amapolas. Em, y la historia nos engloba a 3 niñas, la principal se llama Ana, si no me equivoco, y sus otras 2 amigas son Paula y, em, me parece que María. sí, la verdad no me acuerdo bien de los nombres. Bueno, pero Solo de Ana. sí, Ana, sí. claro. Son 3 niñas, Ana es nuestra niña principal. Y la historia va desarrollando, o sea, primero nos muestran un poco de contexto, ¿no? De en dónde estamos, qué tipo de comunidad es, cómo viven las personas, y empezamos a ver desde el principio muchas dificultades y limitaciones que tienen en este lugar. Vemos cómo la gente a cierta hora del día todos se suben a lo más alto de la sierra para agarrar señal y marcarle a sus seres queridos. Cómo incluso las casas, ¿no? Tienen como este aspecto de puras cortinas, no hay puertas, hay mucho ganado. Vemos que toman leche así, ahora sí que directo de la vaquita, ¿no? O sea, muchas cosas. Entonces nos da a entender que es una comunidad rural. Eh, y toda esta amistad de las niñas se va desarrollando al mismo tiempo que se va desarrollando otro conflicto, ¿no? O sea, que es el hecho de que estén presentes, algunos, em, narcos, Sí, son sí, ¿no? narcotraficantes. Sí. Em, en estos lugares, ¿no? Entonces, pues creo que toca muchos temas, ¿no? O sea, desde la amistad, la pérdida de inocencia, que creo que la pérdida de inocencia se toca en muchas películas, pero en esta en específico la vemos desde otro lado, ¿no? O sea, a lo mejor vemos muchas veces pérdida de esta infancia, de esta inocencia, con otro tipo de situaciones, ¿no? Algún tipo de abuso o incluso sustancias nocivas, cosas así. En este caso es pues, más que nada por tener que sobrevivir, ¿no? A un ambiente tan denso, Sí. ¿no? En este caso, empiezan a haber desapariciones, ¿no? En esta comunidad, y empezamos a ver cosas que, si bien uno puede decir como, pues, es algo cotidiano, por el tipo de contexto creo que no, que para mí lo más fuerte es cuando se empiezan a cortar el cabello, ¿no? Sí, O sea, bueno, el primer boom que me da a mí es cuando se empiezan a cortar el cabello, con la excusa de que hay muchos piojos y que no quieren que se esparza en las escuelas y así, pero te dan a entender que la realidad es otra, ¿no? La realidad es que están desapareciendo niñas, y es una manera de quitarles este atractivo femenino, tal vez, y hacer, pues, a lo mejor un poco menos probable que las que se las parejas. lleven, ¿no? Sí. ¿Cuándo viste esa película? ¿La viste cuando salió o la viste después? La he visto como 3 Ah, veces. sí. Ajá, sí, la vi cuando salió, ¿Qué año salió? No me acuerdo bien, ¿2019 fue? me parece que sí. 2019, Mm, 2020, algo así seguro, ¿no? sí, Entonces la viste ya varias veces. Yo fíjate que la vi una vez cuando estaba en esa conversación para representar a México en los Oscar y todo, mm, porque se hizo mucho el ruido de que iba a ser la primera, directora en llevar una película a los Oscar, ¿no?, de México, correcto. porque aquí nunca lo habíamos hecho. Sí entró a la lista final, pero digo, a la lista preliminar y no terminó quedándose en la lista final, y hacía mucho ruido esa película en ese momento, ¿no? Y por eso la vi en esas épocas, y la vi unos meses después de que salió, y hasta la fecha la recuerdo. Te digo, se me pueden ir los nombres o cosas por el estilo, pero recuerdo muy bien las escenas, recuerdo muy bien el impacto visual, porque es una Claro. película muy fuerte, una película que se te tatúa literalmente en los ojos, y creo que tiene mucho que ver. Hablábamos, de cuando platicamos de Ya no estoy aquí, que mencionábamos que Fernando Frías quería hacer un documental y tal. Ya Correcto, literalmente, Tatiana Hueso es documentalista, ella viene del correcto. documental, entonces ella ha hecho muchos documentales, y se nota cuando un documentalista, o una documentalista en este caso, trabaja en una película, porque,
tienen una sensibilidad diferente para mostrar crudeza y para ser, muy fuertes en lo que muestran, y saben retratarlo con una realidad, con un realismo que tal vez alguien que está dedicado 100% a la ficción no es capaz, porque no ha convivido con la realidad tanto como puede ser alguien que sí ha estado en ese mundo, ¿no? Entonces, se nota claramente que es una película, con una fuerte carga documental, así como también mencionábamos que en Ya no estoy aquí hay una investigación, aquí también se nota una investigación de primera mano y los personajes sí tienen su personalidad y todo como una ficción, pero realmente perfectamente podrías decirme que es algo que se grabó en la vida real, que es un documental tal cual, y te lo creería porque es muy auténtico lo que te está enseñando. No hay un conflicto tan dramático como puede ser en Ya no estoy aquí, que sí es una historia más trabajada para el personaje de Ulises y todo. Correcto. Aquí realmente es un grito de parte de, digamos, un grupo, invisibilizado que son las mujeres en estas dinámicas como son, en el campo, en las sierras, todo esto que realmente, pues, ¿cuántas películas así hemos visto? Realmente pocas. Y antes de esas, probablemente ninguna habíamos visto desde la visión de las mujeres, porque creo que eso es algo que hace muy bien Tatiana Hueso, tanto en sus documentales como en su cine, que es mostrar mucha violencia y mostrar mucha crudeza sin mostrarla, porque realmente no ves ningún momento, de sangre o lo que Ajá, decíamos, sumamente gráfico, ¿no? totalmente el morbo, cosas por el estilo, no hay morbo realmente, pero no hay no, o sea, suena quizá muy drástico decirlo, pero quizá estamos tan acostumbrados a ver, no sé, en este tipo de películas que le disparen a alguien en la cabeza, que es algo Ándale. grotesco, pero ya probablemente si lo ves en una peli ya no te impacta tanto como te impacta en esta película cuando entierran a la niña viva para esconderla. O sea, o como dices, cuando les cortan el pelo, son cosas que en el papel dirías: "Okey, no son tan impactantes como un disparo en la cabeza", ¿no? O sea, qué estupidez decir que es más impactante eso que literalmente ver cómo matan a alguien, pero quizás se ha normalizado tanto en las ficciones, en el cine, en todo, incluso en el país, hemos tenido tan visibilizado eso en noticias o cosas por el estilo. Te metes a Twitter y cuántos videos te salen de un güey quiso asaltar a tal persona y sacó otro la pistola. O sea, es algo tan normalizado que erróneamente y malamente, pues nuestro cerebro ya tiene más, visto y ya no impacta tanto, pero Tatiana West es muy inteligente para realmente encontrar la forma de impactarte y tristemente innovar en la violencia de formas que realmente se te queden en la cabeza, ¿no? Te digo, esta escena cuando van encima, bueno, cuando van arriba de las camionetas, o sea, todo lo que te muestra es muy impactante y lo hace de maravilla. Entonces, me parece una película, un ejercicio, muy inteligente de alguien de mucha inteligencia y de mucha, sensibilidad realística, por así decirlo, porque sí siento que es algo que se te queda para siempre. Correcto. Y ese tipo de historias es muy difícil de conseguir, y sobre todo de temas tan tocados aquí en México, como ya lo hemos dicho, que son el narcotráfico y todo esto, tiene, semejanzas con Ya no estoy aquí, le estoy mencionando tanto porque creo que sí la forma de visibilizar el conflicto sí va un poco, parecida, que es a través de un individuo y no tanto como Claro. de la situación y todo, con la gran diferencia, como ya dije, que en Ya no estoy aquí se siente más como un drama, y Sí, acá sí sí, es más conflicto interno. exactamente, y aquí sí es más, pues, un documental, por así decirlo, ¿no? Casi llegando al cine documental. Correcto. Entonces, es una peli que tiene muchos valores, creo yo, tiene mucho mérito el también atreverse a tocar este tipo de temas, siendo mujer también ir a hacerte la investigación, porque se grabó en ambientes complicados, los temas que toca son complicados. Hace poquito, platicaba con Astrid Rondero, que es la directora de Sujo, que, fue una película que recientemente, ya la mencioné también, que estuvo Correcto. para el Oscar, eh, y ella se fue a grabar igual a lugares, pues, peligrosos, esta historia del niño que está relacionado al narcotráfico y todo esto, y le preguntaba que cómo es hacer una película de estas en México, y sí te dice que, pues, básicamente tiene una labor también como de periodismo, que es, pues, Claro. te tienes que aventar el riesgo de, pues, voy a hablar de temas que me pueden meter en muchos Claro, problemas, sí, sí, ¿no? sí, que no Entonces, quieren mucha gente que se hablen. claro, y gente con la que no te quieres meter, y gente con la que no quieres tener problemas, pero te habla de la valentía, y por eso se me hace una película tan importante, y películas así sean
mejor logradas o menos logradas, porque puede haber otras que no son tan buenas como Noche de Fuego, pero merecen un respeto enorme, inmenso. El simple hecho de atreverte a contar ese tipo de historias sin romantizar, porque Exacto, historias de sí, de narcotráfico y tal hemos visto sí, sobran, miles, pero correcto. romantizando muchas veces, y eso claramente, pues, no te mete en problemas, al contrario, hasta te gana simpatía con ese tipo de personas, ¿no? Pero eso es una ficción y es una idea que creo que está muy errónea, y esta película y este tipo de historias sí se enfocan en otro aspecto. Estoy de acuerdo, porque aparte justo, ¿no? O sea, si bien no es como Ya no estoy aquí, que es un conflicto un poco más interno y de encontrar como cierta identidad de este tipo de cosas, sí creo que lo hace bien al centrarlo en infancias femeninas, porque no es que no se tenga que hablar de los hombres y no es que no sea difícil para ellos, ¿no? Pero creo que hay mucha narrativa sobre cómo se sobrelleva, se sobrevive siendo un hombre este tipo de situaciones y en mi opinión, sí, no es que no se hable, pero sí se habla menos de cómo lo vive una mujer, Claro. ¿no? O sea, cuál es su papel dentro de esta dinámica de delincuencia y agresiones y, o sea, muchas dinámicas, pues, delictivas, que pesan, ¿no? Que pesan, y que justo me gusta que no se va al drama como de tener que ver tal vez una muerte súper trágica o súper porque, como bien dices, ya lo tenemos normalizado, ¿no? O sea, yo creo que ya aprendes las noticias y siempre hay algo al respecto y que no es que uno no sea sensible al respecto, pero te lo repiten tantas veces porque desgraciadamente abunda en nuestro Ujú. país, que ya es como de, uy, qué gacho, pero pues es uno más, ¿no? De los miles que están por ahí viviendo este tipo de realidades y te vas a desayunar Claro. y ya. O hasta desayunando, estás viendo nada, estás Sí, comiendo y sí, o sea, ya lo volvimos una práctica súper así cotidiana, súper normal y me gusta porque aprendes a que no siempre lo gráfico es lo que más va a pegar, ¿no? O sea, te digo, esta parte, o sea, son escenas para mí como mujer muy, muy profundas, ¿no? O sea, esta parte del cabello, ¿no? De yo sentirme mujer, mi feminidad, todo eso que desde niña te lo tengan que quitar por algo así. claro. Y ves el sufrimiento en las niñas, ¿no? De cómo no tienen infancias normales, ¿no? Por decirlo de alguna manera, o comunes. Bueno, no, más bien no comunes, porque creo que no es la palabra correcta, pero lo que nosotros desde Sí, hace claro, cierto claro. privilegio conocemos como común, o sea, no sé, o sea, son cosas muy extrañas, ¿no? El no saber qué pasa con tus conocidos que de repente ya no están, Ujú. ¿no? Es que nadie te quiere decir nada, que tú no puedes decir nada porque no ahí no se habla, Sí. ¿no? O sea, no se habla de estas cosas. Es fuerte, la película es fuerte, me gusta mucho. Creo que o sea, para mí tanto el sonido como la fotografía, El como sonido, bien dices, está muy presente esta esencia de venir de claro. documentales, ¿no? O sea, porque desde un inicio, o sea, empiezan con una escena súper fuerte, Sí. ¿no? Que es lo que me dices de la De la niña, ¿no? enterrada, sí, sí, Que sí. la están enterrando y así, para que no, pues, para que no la encuentren, ¿no? Y ya de ahí nos vamos a estas tomas como un poco de contexto, si bien tiene tomas, generales muy abiertas que te dicen perfecto, sabes perfecto en dónde está, Sí, sí. qué hacen ahí, y también tiene estas pequeñas tomas que complementan, ¿no? Como de la naturaleza, de los bichitos que hay, de las vacas, o sea, creo que te contextualiza de una manera que no te tienen que decir, ¿no? Volvemos a esta parte de decir sin palabras, Sí. muchas cosas, ¿no? Entonces, creo que contextualiza muy bien, eh, y también crea un ambiente de tensión constante, que también creo que lo logra muy bien, volvemos a lo mismo, sin tener que estar cada 5 minutos en una balacera o en una Ah, sí. matanza de alguien o, por ejemplo, el sonido, ¿no? O sea, volvemos al sonido. Recuerdo que hay una situación con un personaje secundario en donde no estás viendo qué está Sí. pasando y con el puro sonido estás escuchando que hay más personas que lo están amedrentando, que lo están dañando de alguna manera, ¿no? O sea, y al mismo tiempo que no ves nada, ¿no? O sea, Se me hace, y lo venía pensando ahorita que venía de camino para acá, porque obviamente para hablar de esto tuve que ujú, revisitar mucho la película y todo. claro, Se me hace buscando comparativas con algo reciente y que haya sonado mucho, la encontré mucho en el estilo, por ejemplo, con The Zone of Interest, que salió hace poco, La Zona de Interés. claro. No sé si la viste. Bueno, fue una película, que ganó mejor película extranjera hace en 2023 en el Oscar, y te muestra precisamente, la historia es en un campo de concentración pues, en la Segunda Guerra Mundial, pero te lo muestra desde la visión de los en este caso te lo muestra desde la visión de los nazis, pero Okey, que tienen una especie como de vivienda
al lado, ellos vivían literalmente, los separaba un muro de los campos de concentración, pero ellos vivían, tenían sus albercas, las familias vivían ahí y tal, y en toda la película no ves por ningún momento a los judíos que están, o la gente que está encerrada en los campos de concentración, pero de repente los ves ellos desayunando en su jardín con flores, la señora tiene un invernadero y tal, o sea, es una familia tal cual, y de repente están así en una dinámica normal y escuchas en el fondo gritos y escuchas los hornos y de repente estás viendo a los niños jugar en el jardín y empiezas a ver humo atrás. O sea, Claro. en ningún momento te muestra nada dentro del campo, pero escuchas todo y es aterrador. Y lo mismo me pasa aquí lo relacioné luego, porque es que, claro, es la misma sensación de no estoy viendo, Pero pero, te pero sé que está eso presente ahí y eso creo que puede ser hasta más aterrador porque te habla de incluso lo normalizado que lo tienes tú y lo común que lo tenemos ya las imágenes en la cabeza que sin verlo ya sabemos lo que está pasando porque lo hemos visto tanto y ya tu cabeza es capaz de llenar esos huecos con imágenes que has visto en internet, que has visto en otras películas, que has visto tú mismo en la realidad, en la calle. O sea, es brutal realmente lo que logra ella. Mencionabas el tema de la naturaleza, es algo que también me gusta muchísimo de la peli, porque tiene muchas de estas escenas de la sierra, ujú. que es hermoso, o sea, lo ves y dices: "Qué Sí, bonito es". sí, sí, sí. Y ahí, hablando de interpretaciones, por ejemplo, a mí recuerdo que cuando lo estaba viendo dije: "Es que por el tema de la película y todo, yo lo puedo entender esta visión de la naturaleza como una analogía a lo que es la historia que te está contando del país en el que es México, ¿no? Que es México es Claro, hermoso, claro. perfecto, pero sabes que allá adentro, en esos bosques preciosos que te estamos mostrando, es lo más peligroso de todo, porque ahí es donde ellas corren riesgo, ahí es donde las están buscando, ahí es donde siembran, ahí es donde gente puede hacer lo que sea, porque no hay contacto con el exterior, como dices, tienes que subir a agarrar señal al monte y todo. Entonces, sí siento que la naturaleza está presente así, como decirte esta parte de este país es increíble, pero en lo increíble precisamente está también la desgracia que, pues, lamentablemente se tiene que enfrentar, ¿no? Entonces, Correcto. sí me parece un ejercicio muy, muy bueno, me gusta muchísimo que sea pues sí podría decir que este despertar, lo que mencionaste, se me hace muy valioso de las historias de este tipo de violencia vistas desde los niños, desde las infancias, desde los jóvenes, porque realmente son los que sufren, porque cuántas veces nos hemos parado a reflexionar que estos jóvenes están creciendo en entornos de violencia y que luego en el futuro va a haber generaciones que simplemente crecieron en entornos de violencia y están creciendo con esto que tú y yo decimos que ya está súper, súper común y normalizado, porque probablemente eh, nuestra generación, y que tampoco somos tan grandes, pero sí crecimos en una época que sí había violencia en el país, pero, Claro. pero no al nivel en el que está presente hoy en día, que ya es una cosa, o sea, absurda, ya, Sí. ya lo de hoy ya no se sostiene de absolutamente ningún lado, ¿no? Entonces, todavía, si ahorita podríamos decir que las consecuencias que vimos de nuestra generación en cuanto a violencia se están viendo ya en gente de nuestra edad, imagínate cómo vienen las generaciones de abajo, ¿no? Entonces, se me hace súper importante que el foco se empiece a poner ya no en otras cosas, sino en las infancias que están creciendo en estos entornos, porque hay que ponerle atención a ese apartado, hay que ponerle atención porque lo que se está creando ahí, cosas ya no te digo que se conviertan luego en narcotraficantes o criminales también, ¿no? Ya el simple hecho de crecer con ese trauma desde niño, con esa negatividad, o sea, estás hablando de suicidios, estás hablando de trastornos mentales, estás hablando de 1000 cosas que te pueden afectar a nivel social, a nivel personal, a nivel emocional, a nivel familiar, claramente, y que no se le había puesto la atención. Entonces, me hace súper valioso que sea Tatiana Hueso la que como que dice: "A ver, a aquí hay algo que se tiene que que visibilizar, porque es un tema crucial pues, para el país y para la humanidad", si lo quieres ver, como lo quieras mencionar. Entonces, eso se me hace muy valioso, y hablando en términos de cine, pues, es una expresión, total de lo que el cine puede hacer, ¿no? De lo que el cine puede, lo que mencionamos también en Ya no estoy aquí, que conocimos cosas que en nuestra vida habíamos visto, pues lo mismo acá. Allá tal vez era un poquito más cool porque estás conociendo una subcultura como los colombias y es algo padre, y dices: "Oye, pues está padre esa idea que traen de la vida y la música y todo". Acá, pues no puedes decir que está padre, al contrario, es muy triste, pero es importantísimo que el cine sirva como ese vehículo de visibilización, ¿no? De acuerdo. Sí, porque aparte
como bien mencionas, ¿no? Esta parte de que sí hemos sido ya durante años, ¿no? O sea, años, eh, un país que desgraciadamente, pues, vive con violencia, ¿no? O sea, es tapar el sol con un dedo el decir que no, o que no hay tanta, o sea, no, no, o sea, la verdad es que tienes que estar muy cegado en una burbuja muy cerrada como para decir algo así. Y si bien sabemos que siempre es una posibilidad para cualquier persona en el país, ¿no? Desaparecer, Claro. o que algún conocido desaparezca. Por ejemplo, también esta sensación de que infancias tan pequeñas tengan como este constante de ajá, de ser como muy normal entre amigas preguntarse como de: "Oigan, ¿y qué vamos a hacer el día que una de nosotras ya no aparezca?". Sí, Y lo preguntan así como si fuera así de que: "Oye, ¿qué vamos a hacer si tú no traes lunch mañana?", ¿no? O sea, es y y justo es esta parte de la crudeza también, ¿no? De que volvemos a lo mismo, no necesita ser gráfico y así, pero hay cosas que se dicen, cosas que se escuchan, ¿no? Que no las tienes que dramatizar porque por sí solas son horribles, claro. ¿sabes? O sea, y por sí solas hablan lo suficiente, no tienes por qué meterle más elementos dramáticos, porque precisamente, si bien es una ficción, es basada en realidades del Sí. país, ¿no? Entonces, igual también me gusta que sí vemos alrededor siempre como estas figuras adultas, Ujú. pero no se centran en ellos, porque puedes hasta comparar, ¿no? O sea, el cómo estás viendo esta parte de la infancia y en lo que va a terminar, ¿no? Que es gente adulta que no habla del tema, que si les conviene, pues se van a trabajar a la sierra porque es lo que hay y porque si no quieres pagar, ya no apareces, ¿no? O sea, no sé, son muchas cosas muy extrañas, ¿no? O sea, gente externa de la comunidad que trata de ir, de ayudar de alguna manera, ya no puedes tomar el control de algo que está ya tan controlado por otro grupo, Sí. tan peligroso. Entonces, y te digo, me gusta mucho el estilo que usó en todo, o sea, en técnica, en guión, o sea, todo el reparto se me hace muy bueno Muy también, ¿no? Esta transición de infancias a adolescencias se me hace muy buena porque sí logro conectar entre uno y otro personaje, ¿no? O sea, no se me pierde como de que, ay, pues de niña estaba medio sí, distinta y sí, como más que radicales. actúan muy Sí, diferente y como que, no, o sea, puedo ver perfecto que sea la misma persona unos años después. Eh, y, por ejemplo, tenemos una de las niñas con una deformación en la cara, ¿no? El labio leporino, y como a lo mejor en algún otro contexto ese sería un sueño, ¿no? Para cualquiera el, pues, quiero arreglarme esto, y lo ves en ella, ¿no? O sea, que es una inseguridad que trae encima, que siempre ha querido como trabajar esa parte, y vuelvo a lo mismo, siendo tanto hombre como mujer, ¿no? Pero siendo mujer, pues entiendo esta parte de querer ser vanidosa en algún claro, claro. punto y decir: "Me veo bonita y me veo como mis amigas y todas", ¿no? Y que de repente ves que eso es un problema, ¿no? O sea, que el tratar esta parte, esta inseguridad de ella, en realidad era hasta cierto punto beneficioso para La ella, ¿no? ventaja, claro. Sí, Pues sí, por lo que implica ser una mujer en este tipo entornos. de entornos, ¿no? Porque igual nunca te muestran después a estas niñas que desaparecen, en qué terminan y así, pero lo sabes, Sí, ¿no? O sea, lo sabes cuál puede ser su destino, a lo mejor hay varias posibilidades, pero ninguna es buena. claro. Eh, y creo que sí es doloroso ver esta parte de sí, obviamente hay violencia de género, ¿no? O sea, hay muchas cosas, pero esta parte de las infancias, ¿no? O sea, de ver cómo no todo el mundo tiene estos procesos y esas etapas en la vida y no lo viven a la par, ¿no? Como muchas otras personas pueden hacerlo. Sí, Eh, Igual nos van dejando, te digo, como moronas de personajes secundarios, ¿no? O sea, te digo, de gente que quiere ayudar, de gente que se queda callada, de adultos, de niños, hombres, ¿no? O sea, el claro. ver cómo igual, ¿no? Están a la par esta parte de que tienes amigos y quieres relacionarte y empiezas a conocer a la niña y juegas con ella y le haces cosquillas y al siguiente día estás lavando una camioneta en donde ves que es de gente armada, Sí. ¿no? O sea, te estás yendo a trabajar súper niño con A gente las minas. peligrosa. Bueno, lo que son minas, ¿no? Sí, Ujú. sí. Entonces, o sea, no sé, para mí es muy doloroso porque yo sé que muchas infancias son difíciles en diferentes aspectos, ¿no? O sea, y todos traemos cosas cargando de atrás, Sí. pero no me puedo imaginar, o sea,
el tener una situación así por detrás, o sea, ¿qué haces con tu vida? O sea, creo que mucha gente dice como de: "Ay, es que ¿por qué está tan analfabeta, ¿no? El país hoy en día", y cosas así, y dices: "Sí, brother, pero es en lo que menos piensan estos niños". O sea, el niño no está diciendo como de: "Ay, sería bueno tal vez ser más culto", ¿no? O No, sea, es una están historia de sobreviviendo. exacto, Exacto, supervivencia total. exactamente. Entonces, es ponerte en los zapatos de otro, o sea, y captar que tu realidad no es la realidad de todos. Sí. No sé, son cosas muy fuertes que te digo, creo que utilizó perfectamente bien los recursos del cine, que si bien sí lo conocía ya por toda esta parte documental, creo que lo supo transformar de una manera magnífica, porque sí me llega esta parte como artística, ¿sabes? O sea, sí la siento presente, no Sí, claro. sí veo la diferencia entre un documental y ver Noche de Fuego. Sin embargo, creo que o sea, llegó como justo a conjeturar estas 2 cosas de manera muy limpia, ¿no? O sea, muy limpia, que no veo, o sea, la gente que se dedica a documentales normalmente ahí se queda porque sabe cómo trabajar eso. Claro. La gente que hace películas de ficción, ahí se queda. Sí, pues, siempre te vas a basar en realidades, ¿no? Si no, ¿de dónde sacas las cosas? Pero sabe manejar la ficción, el drama, lo que tú quieras, ¿no? Y ella, o sea, sí creo que también es un trabajo, sí profesional, pero también personal, de lograr a llegar a hacer esto, ¿no? Y si no me equivoco, ya está escribiendo otra película ella en Okey. este momento. Eh, sí, ¿Ha quizá, hecho ha hecho algo más después de Noche de Fuego o fue la última? No, según yo, fue la fue la última, ajá. Entonces, pues, me gusta como esta parte de aventurarte, decir, pues, a lo mejor funciona, ¿no? O sea, sí ya domino este tema de los documentales, sé hacer la investigación, sé tratar, todo este lenguaje cinematográfico sí. al respecto, pero ahora quiero juntar 2 mundos y crear esta nueva narrativa, ¿no? No, y es que además te da, o sea, el documental, a mí me encantan los documentales, me gusta mucho ver documental, pero hay que ser bien honestos, no te da la visibilidad o la más bien la no la visibilidad, bueno, sí, el alcance que te puede dar una ficción. O sea, Correcto. probablemente en otros países puede ser, pero aquí en México ni de cerca el documental es el género más consumido. Yo creo que ni en el top 5 está, o sea, No, hasta no sé qué top, pero es un género que no te puede ayudar tanto a a impulsar algo que quieras contar, algo que quieras hacer ruido, ¿no? Tristemente, porque debería ser el primer género en cualquier país, ¿no? Pero precisamente se me hace muy valiente, se me hace muy inteligente y se me hace muy respetable que habiendo ya hecho algo importante en el documental y en lugar de tirar la toalla y decir: "Ay, bueno, ya, o ya dejo de hacer cosas, o ya me puedo hacer puro documental, o voy a hacer ficción, pero súper, vacía o ficción, superdramática o tal". No, ella dice: "A ver, ya tengo las herramientas que tengo aquí, ya lo hice bien aquí, voy claro, a mezclar, como dices, los 2 mundos, y ahora nos permite ver lo que ya había hecho antes, que es el documental, pero con esta potencia que te puede dar, pues, un estreno en cines, un estreno en festivales, un estreno que empieza a sonar a los Oscar y de repente ya toda la gente le empieza a ver, y eso, pues, en este tipo de películas, siempre cualquier película es importante que se vea, ¿no? Porque, pues, al final del día es lo que busca cualquier película, y cualquier correcto. película que sea exitosa ayuda a la industria, no importa de qué sea, ¿no? Pero, y a mí me gustan las películas comerciales, o sea, como pocas. Yo soy fan del blockbuster, me encantan, me Claro, fascinan, o sea, los superhéroes, Star Wars, todos ese tipo de cosas me encantan, las amo, es mi vida. Pero también sé que es importante que este tipo de películas se vea, y sobre todo, sí se me hace mucho más importante que sea más visible una película como Noche de Fuego, que cualquier película que hable de superhéroes, o que se hable de cualquier claro, otra cosa. No porque sea más o sea menos arte, eso no es una conversación que a mí no me gusta, pero sí, para mí sería, pues, por un simple tema social, un simple tema ético, si lo quieres ver así, pues lo mejor sería que este tipo de historias tuvieran más visibilización y al contrario, las películas de entretenimiento, que también es muy importante el entretenimiento puro y duro, es crucial para la vida de las personas, pues también que tenga su importancia, pero que esté mínimo a la par, ¿no? Entonces, por lo menos aquí en el cine mexicano me gusta que cuando hay películas, que empiezan a sonar en festivales, en este tipo de premios, se ven. O sea, correcto. hasta para criticarlas, porque pasa también, o sea, la gente aquí, pues, le encanta ir a criticar lo que sea, pero ya aunque sea vieron eso, y aunque sea ya apoyaron eso, y eso permite que otras narrativas de ese tipo se vean, ¿no? Porque creo que de las 4 películas que vamos a hablar o que hemos estado hablando en esta temporada, son películas que han recibido
críticas muy mixtas en el público mexicano. O sea, la Correcto. crítica casi todas, o si no es que todas, las ama, las adora, pero el público general no le gustan, o las ataca, o realmente las quejas son la misma en todas, ¿no? Y acá en Noche de Fuego recuerdo perfecto también la conversación. Ay, es que qué flojera. Ay, es que puras cosas negativas. Ay, es que qué final tan negativo, porque el final pues es Súper súper fuerte, duro, es súper sí. crudo pues como espectador estás esperando, pues no sé, algo eh, beneficioso para los personajes, Sí, por lo que estamos acostumbrados, ¿no? Obviamente correcto. cuando ya has visto más, y no por sonar pedante ni nada, pero cuando ya has visto más este tipo de historias, pues ya sabes, viendo esa película ya sabes qué estás viendo y sabes que no va a acabar así, ¿no? Pero el espectador promedio que ve muy pocas películas Sí, o que tiene ve pocas siempre al un año, héroe, ¿no? claro, O tiene la feliz. costumbre que el final, pues, puede ser agridulce, aunque sea, pero no lo que es Noche de Sí, Fuego, ¿no? Que es sí, que es sí, súper grave, ¿no? Pero creo que eso va de la mano. O sea, el otro día estaba viendo un estudio de cuánta gente cuántas veces va al cine la gente aquí en México al año, y creo que también vivimos un poco en una burbuja los que nos gusta el cine, que vamos mucho al año y es como, ay, oye, pues, hasta se te hacen pocas, luego yo digo: "Ay, pues, nada más he ido como 15 veces este año, ¿no?, en lo que va del año". Y ves el estudio y la cantidad de personas que va a haber, más bien, la cantidad de películas que se ve al año por persona en México es de 2 películas al año en el cine. O sea, correcto. es 2 idas al cine, para mí sería como de, ¿cómo vas a ir 2 veces al cine nada más, Sí, no? sí, sí. Entonces, ¿qué van a ver ese tipo de personas? Pues, obviamente van a ver la película más popular, o la película más, exitosa del momento. Y si tú de repente, una de esas 2 idas al cine, le estás diciendo: "Ah, es que la del Oscar, que va a estar, que es mexicana, tal", y dices: "Está en Noche de Fuego, está en el cine", y va a gastar una de esas 2 idas al cine a ver eso, pues, la verdad va a salir siempre con esa sensación de: "Ay, ¿para qué fue a ver eso? Pues, es que está bien chafa, o es que está bien aburrido, o es que está bien lento, o es que, pues, yo no quería irme a deprimir, yo quería ir a Claro. divertirme y tal". Entonces, es una cosa complicada, la verdad, lo del cine aquí en México, pero insisto, quizá aquí siendo muy romántico, pero yo siempre voy a estar, del lado y en las trincheras con directoras como Tatiana Hueso, con directores como Ruiz Palacios, que también está en esta temporada. Directores que se atrevan, directores que vayan y que probablemente también luego saquen cosas que no me gustan, pero Válido. respeto el hecho de, okey, te estás atreviendo a hacer algo que otros no se atreven, y algo que no estás cayendo en esta facilidad de irte Comercial, al sí. cine comercial, al cine que sabes que va a pegar, y que cualquiera de estos directores que te demuestren la capacidad que tienen para hacer esto, podrían hacer películas de este tipo y fácilmente. O sea, ¿tú crees que Tatiana Hueso o que Ruiz Palacios no podrían hacer una comedia que sea exitosa en el país? Claramente que Por podrían, o sea, supuesto. con el conocimiento que tiene Tatiana de la sociedad mexicana y tal, ¿tú crees que no podría encontrar la manera de llegarle de la manera más fácil a cualquier espectador en México? Por supuesto, pero esa sensación de saber que tienes la capacidad de hacerte millonario haciendo películas así y decir: "¿Sabes qué? Yo quiero hacer Noche de Fuego y quiero hacer una película de esto". O sea, te digo, hablando del aspecto más romántico, pero, pues, gracias, o sea, yo solo puedo agradecerle a ese tipo de autores. Sí. Y, por ejemplo, para ir más o menos cerrando en esto, Sí, enfocarnos en Tatiana, eh, yo para este podcast, justo hice como estos estudios pequeños sobre cuántas veces van al cine los ujú, mexicanos, ¿no? A quiénes ven, qué tipo de cine ven, más de aquí, más de allá, que creo que la respuesta es más que obvia, sí, pero fuera de eso, preguntando ya específicamente del cine mexicano, yo justo pregunté sobre las 4 películas de las que hablamos en el podcast. okey, o sea, ¿saliste a la calle a preguntar? Ah, qué padre. Correcto. Y la menos vista es esta, Sí, claro. y es la única que tiene una directora mujer, que aparte no tiene ningún referente, aunque no sea comercial, en general, de película de ficción antes, Okey. ¿no? Entonces, también yo dije como de, incluso sin preguntar por la película en específico, ¿no? O sea, yo preguntaba por el nombre de los directores, ¿no? De, ¿a qué director Ubicas. conoces? Y había unos que no conocían a ninguno, No, no. habían otros que conocían uno, 2, no sé qué, ¿Quién es más nadie. conocido? ¿Ruiz Palacios? No. No, 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 fue, no Ru recuerdo bien, déjame, pero sí, puede ser que sí, de estos 4 en Es que sí se me específico, hace el yo más creo que sí. popular, yo creo. Ujú. Ay, Pero justo nadie me puso a Tatiana, ujú. ¿no? Que para mí es algo superfuerte porque dices, pues sí abrió un gran camino, o sea, ahorita está en Netflix, estuvo en muchos premios, o sea,
internacionalmente fue muy reconocida la película, y aún así nadie tiene idea de quién Sí, estoy hablando. O sea, sí. nadie, ni le sonaba el nombre ni nada, Aparte un nombre súper nada. reconocible, ¿no? O sea, que es Sí, como sí, de, sí, güey, sí. Sí, que aquí no te sí, cuesta es como nos costaba, ¿no?, pronunciar. de temporada de patos, Ajá. ¿no? Sí, entonces yo sí dije como de está cañón, como y alguien que volvemos a lo mismo, a lo mejor no en ficción, pero que es alguien sumamente preparada, que entiende todo en el lenguaje audiovisual, que lo hizo muy bien a mi parecer, y no se conoce, o sea, sí está muy fuerte que la gente no justo, no entiendo que no es igual una película para todo el mundo. Entiendo que la gente muchas veces no va con una intención de informarse o de dramatizar su día al Sí, sí, sí. cine, ¿no? O a ver una película incluso en su casa, ¿no? De deprimirse, como dicen. Entiendo, o sea, entiendo que son realidades fuertes, pero también son realidades al Es la final de realidad cuentas, total. y es también un decir, oye, sí está chido que veas pelis que te gustan y todo, pero también hay que salir y ver el mundo real plasmado en la pantalla, ¿no? A veces, o sea, es necesario sobre todo en una sociedad como la nuestra, el sí ser consciente de lo que está pasando a tu alrededor, ¿no? O sea, entonces, no sé, o sea, me parece una muy buena película, vuelvo a lo mismo, ¿no? O sea, si bien las 4 las que yo hablo las disfruté, esta yo creo que de todas sería mi Es tu favorita, favorita, okey. ¿sí? Por lo que te digo, ¿no? O sea, por ejemplo, valoro mucho las otras 3 también. Sin embargo, esta creo que fue una manera nueva de ver cine, aunque sea cine con estas problemáticas sociales y todo. O sea, fue algo que yo no siento que haya visto antes, ¿no? O sea, que me trajo por la historia de una manera súper diferente, Sí. sin ser documental, como dices, lo llegas a sentir como tal. No sé, yo lo valoro mucho, espero que hagan nuevas cosas, Tatiana, creo que tiene un gran talento, Mucho. espero que lo explote lo más que se pueda, porque creo que sus intenciones, más allá, como dices, de hacer, Dinero. dinero, creo que son buenas intenciones interesantes, y que sí van a algo en algo van a ayudar, Sí. ¿no? En algo. Aunque sea destapar realidades crudas, pero que por lo menos las visibilicen, ¿no? O sea, yo la disfruté mucho, estoy muy feliz, si bien creo que no es lo que se merece, sí llegó a tener un buen alcance, Sí. se Se merece habló de mucho más, por supuesto, pero sí creo que llegó a tener un buen público. Entonces, yo estoy feliz por su trabajo y que podamos hablar de ella hoy. sí, y vean la historia de Tatiana Hueso, es muy interesante. Ella nace en El Salvador y de ahí vienen muchas cosas que desatan su cine. Entonces, investíguenlo porque de verdad vale mucho la pena y sí estoy de acuerdo que es una directora que hay que hay que valorar y hay que seguirle la pista. Y si va a sacar cosas, siempre tratar de apoyarlo porque investíguenla, Sí, investíguenla porque exacto. vale mucho la pena. Estoy de acuerdo. Pues muchas gracias. Vean la película, vuelvo a lo mismo. Sí, puede ser cruda, puede ser difícil de ver para algunos Sí, espectadores, pero sí les puedo dar como esta parte de no es tan gráfica como otro tipo de trabajos, y aún así creo que pueden no sé si decir disfrutar es la palabra correcta, pero sí valorar, apreciar, así, exacto, sí, valorar es sí, correcto. un trabajo bien hecho, o sea, muy bien hecho. Y nos vemos ya en el siguiente y último capítulo de esta primera temporada. Muchas gracias por acompañarme a hablar de algo tan maravilloso. Hasta luego. Bye.